bendecimos sus vidas, estamos orando, estamos clamando a Dios. Esto que está pasando en el mundo entero verdaderamente ha sido un despertar para la iglesia. A veces no entendemos el por qué pasan las cosas, pero desde mi punto de vista he visto cómo Dios ha permitido esta crisis, esta pandemia global para despertar a la iglesia. Y que verdaderamente usemos estas plataformas sociales para que juntos, unidos, no solamente levantemos un clamor por el mundo entero, sino que también le demos unas palabras de fe y de esperanza a cada una de las personas que nos escuchan a través de estos medios. Nosotros como iglesia estamos agradecidos de que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo y en esta hora, donde verdaderamente hay tantos recursos para que nosotros podamos extender este mensaje de fe y de salvación, no solamente a nuestra comunidad, sino al mundo entero y a cada persona que a través de estos medios puede conectarse, no solamente hoy, sino durante toda la semana, y cuando entren a las redes y puedan ver lo que nosotros hemos podido transmitir en cada una de nuestras reuniones y en cada uno de nuestros servicios. Así que una vez más, ahí donde tú estás, recibe nuestros saludos, bendiciones de parte de nosotros, y también quiero que aproveches la oportunidad. Si estás conectado en línea o quieres escribirnos por Messenger, tienes alguna necesidad, tienes alguna petición, por favor, háznosla saber. Al final de esta predicación vamos a estar orando por cada uno de ustedes, y durante la semana también queremos orar por tus necesidades, por tus peticiones. Así que envíanos un mensaje y nosotros estaremos orando por cada una de esas necesidades que puedas tener. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Saludos una vez más a los que apenas se están conectando. Estamos aquí esta mañana contentos y gozosos porque Dios nos ha dado un día más. Pudimos despertar, estamos bien, tenemos vida, tenemos salud, así que estamos contentos por lo que Dios está haciendo. En esta mañana yo quiero hablarte sobre el tema: Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue sentado en su trono. Y esta serie de mensajes que hemos estado trayendo durante las últimas semanas ha sido un mensaje de esperanza, porque yo sé que con esto que está sucediendo en el mundo entero, muchos de nosotros nos hemos sentido agobiados, muchos de nosotros tal vez nos ha entrado la ansiedad, nos ha entrado un poquito el temor, a pesar de que le creemos a Dios, a pesar de que confiamos en ese Dios grande y en ese Dios todopoderoso. No dejamos de ser humanos, y llega un momento en que tal vez nuestras emociones pueden ser afectadas por las circunstancias que nos rodean y pueden causarnos un poco de ansiedad. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando sobre cómo nosotros podemos guardar la paz en medio de esta crisis. Cómo nosotros como iglesia debemos de confiar en el Señor y confiar de que no importa lo que estemos atravesando, Dios nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es el tiempo de levantarnos y hablar paz. Es el tiempo de que nosotros comencemos a cambiar nuestros pensamientos de temor, a sustituir esos pensamientos de miedo, de temor, de angustia y de ansiedad con palabras de Dios, con promesas de Dios, para que nuestro espíritu y nuestra fe sea fortalecido. La semana pasada estuvimos hablando de que toda esta situación y toda esta circunstancia que podemos estar atravesando va a pasar. Que todo es pasajero, que nada es permanente, que esto que estamos nosotros pasando ahora, años atrás también hubieron pandemias, años atrás también hubieron crisis financieras que afectaron al mundo entero, pero ¿sabes qué? También pasaron, y esta no va a ser la excepción. Esto también pasará. Gloria al Señor. Así que yo quiero hacerte un sinnúmero de preguntas que nos hemos estado haciendo. Y yo quiero preguntarte a ti que me escuchas en esta mañana: ¿alguna vez le has
cuestionado a Dios? ¿Has cuestionado su intervención, su obra, o si verdaderamente está en control de tu vida? Si en verdad te escucha, si en verdad se interesa por tus problemas, si en verdad está en control de lo que está sucediendo. Es muy humano cuestionar la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando las cosas marchan bien, es muy fácil estar tranquilos. Pero cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra casa, cuando la tragedia toca la puerta de nuestra casa o algún familiar cercano, es muy humano cuestionar a Dios. A veces es difícil entender los procesos por los que la vida nos somete y nos preguntamos por qué las cosas no son tan fáciles. ¿Por qué las cosas no han sido tan fáciles para algunos de nosotros? A veces no es tan fácil confiar en Dios plenamente cuando las cosas no están sucediendo bien. ¿Y cómo evitamos el cuestionamiento, hasta cierto punto las quejas o los reproches cuando las cosas no están bien? Cuando de repente las circunstancias a tu alrededor comienzan a empeorar. Cuando de repente miras a tu lado y lo que ves es caos, ves crisis, ves enfermedad, ves un sinnúmero de acontecimientos negativos que están surgiendo a tu alrededor. ¿Cómo mantener la esperanza? ¿Cómo mantener la fe? ¿Cómo seguir estando tranquilos en medio de lo que está pasando a nuestro alrededor? El Salmo 11, versículo 3, el salmista decía lo siguiente: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, cuando tu zona de comodidad ha sido movida, cuando vemos esta pandemia que estamos viendo, la estabilidad global, no solamente poniendo en peligro la salud y la vida de muchas personas, sino también la economía. ¿Qué hace el justo en estos momentos? ¿Qué hace el creyente en estos momentos en los cuales sentimos que los fundamentos se están moviendo? El salmista hacía esta pregunta: ¿qué le queda al justo? ¿Qué le queda al justo hacer cuando los fundamentos son destruidos? Y luego más adelante él mismo se contesta, o él mismo comienza a hablarse y dice: el Señor está sentado en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Así que en esta mañana yo te quiero dar unas buenas nuevas. Yo quiero darte unas buenas nuevas para ti, buenas noticias para ti, para tu familia, para ti que estás angustiado, para ti que estás temeroso, para ti que tienes un poquito de ansiedad o tal vez un poco de depresión por el caos que estamos atravesando. Yo te quiero decir en esta mañana que Dios sigue sentado en su trono. Que cuando los fundamentos son movidos, cuando los fundamentos son destruidos y lo que vemos a nuestro alrededor es caos, enfermedad, y vemos un sinnúmero de problemas y factores económicos, y vemos que hay escasez hasta cierto punto de ciertos alimentos, ¿qué haces tú? Bueno, tú miras arriba y tú dices: Dios todavía sigue siendo Dios. Dios todavía está sentado en su trono. Es decir, que todavía Él gobierna el mundo entero. Es decir, que todavía Él tiene el control total y absoluto de todo lo que está pasando. Cuando mi espíritu se conecta con Dios y yo puedo entender y realizar que Dios es soberano, que Dios todavía está sentado en su trono, que a Él no se le ha escapado absolutamente nada, entonces mi alma comienza a descansar. Así que yo quiero decirte y recordarte en esta mañana que Dios sigue sentado en su trono, que Dios sigue teniendo absolutamente el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces el salmista sigue añadiendo, no solamente sigue sentado en su trono,
sino que está atentamente observando al ser humano. Dice, y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. Qué bonita es la palabra del Señor. Y si no escuchaste o tomaste el versículo que estoy leyendo, una vez más te lo quiero repetir. Es el Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3. Cuando tú sientas que tu estabilidad se está moviendo, tú necesitas irte a la Escritura y ver qué debes de hacer en este momento de crisis. ¿Qué debes de hacer en este momento que todo está cayendo a tu alrededor? Debes de recordar que Dios es en tu templo y que no solamente sigue en control de nuestra situación, sino que Él está observando con sus propios ojos, está examinando no solamente lo que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en tu interior. Porque dice, con sus ojos te examina. Es decir, que Él está mirando lo que esto está causando en tu vida emocionalmente. No solamente el caos que esto está causando a la salud de muchos, a la economía de muchos, sino cómo te está afectando a ti directamente. Cómo se han movido o se han visto afectados tus emociones. Cómo tú te sientes en estos momentos. Porque sabemos que es normal sentir a veces angustia y aflicción, preocupación, porque no sabemos qué va a pasar la próxima semana, porque no sabemos qué va a pasar el próximo mes, porque no sabemos si todavía mañana cuando regresemos muchos a nuestros trabajos, aún vamos a tener trabajos, porque no sabemos si en una semana más vamos a tener trabajo. Porque no sabemos si tú que has perdido tu trabajo, ¿cuándo vas a regresar a tu trabajo? Si en una semana, si en 2 semanas, si en un mes, si en 3 meses. Y es normal sentir angustia. Pero por eso yo te quiero recordar en esta mañana que no solamente Dios está sentado en su trono, teniendo todo bajo su control, sino que Él está mirando tus emociones. Él está mirando cómo tú te sientes. Él está mirando cómo esto está afectando tu interior y está afectando tal vez el ambiente de tu casa. Este es el momento cuando nosotros necesitamos primeramente reconocer la soberanía de Dios. Es lo primero que necesitamos hacer. Reconocer que Dios es soberano, que sigue sentado en su trono y que nada se ha escapado de sus manos. Y como ese Dios soberano que es, Él tiene el derecho a permitir que pasen las cosas como han pasado. Pero también Él tiene el derecho y la autoridad de intervenir en el momento que Él quiera intervenir. Y cuando tú y yo podemos descansar y reconocer que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios sigue en control absoluto de todo, esto debe traer un sentimiento de paz y de calma dentro de nosotros. Cuando tú puedes pausar, porque lo importante de esto es que pausemos. Creo que esta cuarentena y este tiempo de estar más tiempo en casa que fuera de casa es una pausa que Dios está poniendo a nuestra vida. Muchos de nosotros por nuestros trabajos, por nuestras obligaciones, a veces pasamos más tiempo fuera de casa que dentro de la casa. Pero Dios está trayendo una pausa a nuestras vidas para que reflexionemos. Y en ese tiempo de pausa que Dios está poniendo en nuestra vida, tómate el tiempo, no solamente de analizar cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con tu familia, cómo está tu relación con tus hijos, sino que es ese tiempo de reflexionar y entender el poder y la magnitud de Dios. Que Dios sigue siendo ese Dios grande, que Dios sigue siendo ese Dios poderoso, que nada se ha escapado de las manos de Dios, que nada de esto que ha pasado ha tomado a Dios de sorpresa, que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y yo le doy gracias a Dios, no por lo que está pasando, sino estoy dando gracias a Dios en el tiempo que ha pasado, porque Dios nos ha permitido a todas las iglesias
transmitir nuestros servicios, nuestros devocionales. Pasó en un momento donde la tecnología nos ha dado estas plataformas sociales para que nosotros demos una palabra de fe y de esperanza a cada una de las personas que lo necesitan en estos momentos. Imagínense pasar por este caos, pasar por este tiempo de cuarentena, pasar por este tiempo de estar encerrados en nuestras casas y no poder conectarnos a escuchar una palabra de fe y de esperanza. Que lo único que podemos alimentarnos es prender nuestras televisiones y escuchar noticias y muchas de ellas son malas noticias. Son muy pocas las buenas noticias que se transmiten por la televisión. Pero Dios ha permitido que usemos esta plataforma para traerte una palabra de fe y de esperanza y de buenas noticias para decirte que Dios sigue en control de toda la situación y que nada se ha escapado de sus manos. En el libro de Job, en el capítulo 12 y en el versículo 9 y 10, Job se hacía una pregunta y dice: ¿hay alguien todavía que no sepa que Dios hizo todo con sus manos? Y yo te hago la pregunta a ti. ¿Hay alguien que todavía no sepa que Dios lo hizo todo con su mano? Y agrega Job y dice: en su mano está la vida de todo ser humano. Así que en este momento, cada uno de nosotros que reconocemos a ese Dios todopoderoso, alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todo el universo, ese Dios que hizo todo de la nada, sigue en control de tu vida. Y ese Dios que hizo todo de la nada, dice que fue el que creó a los seres humanos. Y dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Así que este es un momento para nosotros descansar y decir: ¿sabes qué? La vida de todo ser viviente está en las manos de Dios. Y por eso nosotros podemos descansar en Él en medio de este caos que estamos atravesando. A veces podemos hablar del poder y de la sabiduría de Dios, pero no entendemos su soberanía sobre las cosas que nos suceden. Sabemos que Dios tiene poder, sabemos que Dios es un Dios sabio, pero cuando hay cosas que vienen a mover nuestra comodidad, cuando hay cosas que vienen a mover nuestra estabilidad, o a veces a tocar nuestra salud, o a veces a tocar nuestra finanza, no las podemos entender. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que en su soberanía Dios tiene el control de los límites y del tiempo de las cosas que nos suceden. Qué hermoso es saber esto, que en la soberanía de Dios Él controla los límites y controla los tiempos. Es decir, que todo lo que llegaría a suceder en tu vida y todo lo que llegaría a suceder a nuestro alrededor, Dios le pone límites. Dios puede decir a esta pandemia: hasta ahí vas a llegar y ya no vas a pasar más. Solamente vas a tocar este número de personas y ya no vas a tocar más. Y no solamente Él le puede poner límites a esta pandemia, no solamente le puede poner límites a este caos económico y financiero que estamos atravesando, sino que aparte de poner los límites, también pone el tiempo de duración. Él sabe, el Señor sabe. Entonces yo puedo confiar en Él diciéndole: Señor, tú le vas a poner límites a esto. Tú le vas a decir: hasta ahí llegaste y ya no puedes pasar más de ahí. Y hasta este día vas a llegar y ya no puedes seguir tocando a la humanidad. Entonces cuando yo reconozco la soberanía de Dios, puedo descansar y decir: esto no se ha escapado de las manos de Dios. Dios tiene la soberanía para poner límites y para poner el tiempo de fin a esto que estamos atravesando. Entonces es momento de reconocer que Dios es Dios, que Dios sigue sentado en su trono, que sigue siendo un Dios fuerte, que sigue siendo un Dios poderoso, pero también sigue siendo un Dios misericordioso y un Dios de amor. Sigue siendo un Dios de misericordia y sigue siendo un Dios de amor.
Y cuando nosotros lleguemos ante su presencia para vaciar nuestras inquietudes y nuestra angustia, reconócele como ese Padre amoroso, como ese Padre misericordioso que se preocupa por lo que tú estás pasando. No solamente Dios está sentado en su trono, Dios está mirando lo que está pasando, Dios está examinando tu interior, cómo esto ha movido tus emociones, pero también es un Dios que ve y toma acción. Este es el Dios que ve tu dolor, ve tu angustia, pero es un Dios que se hace presente y es un Dios que está activo. ¿Cuántas veces estamos en un lugar trabajando o llevando a cabo algún proyecto y hay personas que están presentes, pero que no nos están ayudando? Solamente están presentes viendo, solamente están presentes dando opiniones y a veces nos desesperamos porque dice, pues, si estás aquí, ayuda, si estás aquí, haz algo. Pero ¿sabes que ese no es el caso de Dios? Dios es un Dios que ve y que se hace presente, pero es un Dios que toma acción. Él no está con los brazos cruzados. Él está haciendo algo a favor tuyo. Él sigue haciendo algo a favor de la humanidad. Este tiempo de descanso es un tiempo donde Dios nos está llamando la atención. Yo quisiera con todo mi corazón que la iglesia entendiera que Dios está llamando nuestra atención. Y la única forma que tal vez Dios podía hacer, que tú pausaras en tu vida, que tú te tomaras un descanso para conectarte con Él, tal vez utilizó esta pandemia. En lugar de estar agobiados y preocupados y con miedo, ¿por qué no tomas un momento ahí donde estás, ahí en tu casa donde estás? Ahora o mañana o más tarde en la noche. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? Señor, ¿de qué forma? ¿Qué me quieres mostrar con esto que está pasando? Tómate ese tiempo, tómate una pausa para que puedas hablar con Dios y reflexionar lo que está sucediendo. Isaías capítulo 45, versículo 12 dice, yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que vivieran en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Entonces cuando yo puedo tomarme ese tiempo y pausar y recordar que el Dios que nosotros le servimos fue el Dios que creó la tierra, que creó el universo y que todos todavía aún sigue en el centro de su mano, yo puedo descansar en medio de esta crisis. Porque yo puedo seguir confiando que nada se ha escapado de las manos de Dios y que Él sigue siendo ese Dios grande y ese Dios todopoderoso. Así que en medio de esto que estamos pasando, no solamente reconoce la soberanía de Dios, sino que aprendamos a confiar plenamente en Él. Aprendamos a confiar plenamente en Él. El Salmo 116, versículo 10 dice, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. El salmista decía, es normal que las cosas que me pasan a mi alrededor me causen aflicción. Es normal que a veces me sienta agobiado por lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? En medio de esa aflicción y en medio de esa desesperación, yo sigo confiando en Dios. Y es lo que yo quiero que tú y yo hagamos este día. Reconocer primeramente la soberanía de Dios, que Dios sigue siendo Dios, que nada se ha escapado de sus manos, que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, el fundamento y que todo está en sus manos, es el mismo Dios que tiene el control absoluto de lo que está pasando. Pero aún así, humanamente, se vale que yo a veces me aflija, se vale que a veces mis sentimientos sean movidos, porque duele.
ver tanta gente enferma. Duele ver tanta gente que ha muerto. Duele ver tantas personas que se han quedado sin trabajo. Duele ver la desesperación de la gente en estos momentos. Y como humanos nos duele y lloramos con ellos y nos afligimos con ellos. Pero una cosa no se vale y es dejar de confiar en Dios. Está bien que te sientas afligido. Está bien que te duela lo que está pasando. Por eso el salmista decía, me encuentro muy afligido, pero sigo creyendo en Dios. Esta pandemia y esto que ha venido sucediendo me aflige mi alma y mi corazón. Pero ¿sabes qué? En medio de todo, yo sigo creyendo en Dios. Y es necesario que ahí donde tú estás, tú sigas creyendo en Dios. Y sigas confiando en ese Dios grande y ese Dios todopoderoso. Confiar en Dios no es negar o ignorar lo que está pasando, sino más bien es tener la certeza de que Dios sigue en control absoluto de toda situación. Tener fe y creer no quiere decir no voy a mirar lo que está pasando. No lo voy a ignorar y no lo voy a mirar, o es negación. Fe y creer no tiene que ver con negación. Yo acepto y miro lo que está pasando. Me duele lo que está pasando. Mis sentimientos son movidos. Pero no dejaré de creer y confiar en Dios. Tengo que tener la certeza que Dios todavía tiene todo el poder y la autoridad para cambiar las circunstancias. En un segundo, Él puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Y nuestro deber es seguir creyendo y confiando en Dios. Ahí donde tú estás, créele a Dios con todo tu corazón. Créele a Dios con todo tu corazón. El Salmo 34, versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo quiero que tú sepas en este día que el Señor está atento y también está escuchando tu clamor. El Señor no se ha dado la espalda. El Señor no está ignorando lo que está pasando. El Señor está muy atento a las situaciones que estamos viviendo. El Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Estas son palabras que me llenan de fe y me llenan de esperanza. El Dios que nos ve, el Dios que está presente y el Dios que está activo a favor de cada uno de nosotros sigue sentado en su trono y sigue teniendo el control absoluto de todo lo que está pasando. Por eso el salmista seguía añadiendo en el mismo capítulo 34, en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él nunca dijo que no íbamos a sufrir. Él nunca dijo que no íbamos a ser afligidos. Él nunca dijo que nunca nos íbamos a enfermar. Pero Él prometió librarnos de cada una de nuestras aflicciones. Él dijo, cuando andes por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estaré contigo. Él nunca dijo que no íbamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero sí aseguró que estaría con nosotros. Entonces, cuando nuestros fundamentos son destruidos y son movidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir creyéndole a Dios. Por eso el salmista en el Salmo 97, versículo 1 dice, Jehová reina, regocíjese toda la tierra. Así que en medio de este caos, yo todavía puedo mirar al cielo y decir, Jehová todavía reina. Dios sigue siendo Dios. Entonces, momento de que yo tenga paz, certeza, seguridad, que yo pueda descansar en Él, porque Dios sigue siendo Dios y nada se ha escapado de sus manos. Amén. Gloria al Señor. En el Salmo 46, versículo 1, el salmista decía, Dios es nuestro amparo
Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la aflicción. Entonces, en ese Dios yo me refugio, porque Él es mi amparo en estos momentos de crisis. Él es mi fortaleza en estos momentos cuando se están moviendo los cimientos, cuando se están moviendo muchas cosas a mi alrededor y pueden mover mis sentimientos. Él sigue siendo mi amparo, Él sigue siendo mi fortaleza, pero también es mi pronto auxilio en medio de esta aflicción. Él está ahí listo para socorrerte. Él está ahí listo para escucharte. Y ¿sabes qué? Aún más, está ahí a tu lado secando tus lágrimas. Él no te ha dado la espalda. Él sabe lo que tú estás sintiendo en estos momentos. Entonces nosotros vamos a descansar en Él. Vamos a descansar en esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 5, versículo 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de favores. Yo me paro firme y yo estoy segura que el Señor va a mandar ese escudo a mi alrededor que me guarde y que me proteja. Nosotros podemos estar tranquilos y confiar que, ¿sabes qué? Dios nos guarda y Dios nos protege. Y aún más, si nuestra carne fuera tocada por cualquier enfermedad, nuestra alma será guardada hasta el final. Así que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. No tenemos que tener miedo, no tenemos por qué afligirnos, sino que debemos de seguir creyendo y confiando plenamente en el Señor. En este día yo te animo a que pongas tus preocupaciones, tus cargas, tus ansiedades sobre Él. El Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo sé que hay muchas personas que están pasando por problemas económicos y financieros en estos momentos. Es una carga muy grande sobre ti en estos momentos. Pero sabes que sigue creyéndole a ese Dios que suple todas y cada una de nuestras necesidades. Pon esa ansiedad y esas cargas sobre ti. Él proveerá alimento para tu casa. Él sigue siendo Jehová nuestro proveedor. Y si estás enfermo, Él sigue siendo Dios nuestro sanador y nuestro médico divino. Así que necesitamos creer y confiar 100% en el Señor. El salmista preguntaba y decía: ¿qué hace el justo cuando los cimientos son movidos? ¿Qué hace el justo cuando todo se está cayendo? Hebreos 10:38 dice: mas el justo por la fe vivirá. Es lo que tenemos que hacer en estos momentos, vivir por fe, no por lo que está pasando a mi alrededor. En estos momentos es cuando nuestra fe tiene que estar fortalecida. En estos momentos donde hay caos, donde hay crisis, donde hay miedo, donde hay temor, nosotros tenemos que levantarnos y vivir por fe, creyendo que el Señor día a día está con cada uno de nosotros, creyendo que su presencia está con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha desamparado, que Él nos sostiene de su mano. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo sé que para muchos se nos ha hecho largo y eterno esta cuarentena. Muchos solamente llevamos 2 semanas, pero hay personas que llevan ya 3 semanas, o hay unos que ya llevan un mes en otros países. Pero ¿sabes qué? Vamos a guardar paz. Vamos a esperar pacientemente en Dios, porque Él va a escuchar o ha escuchado nuestro clamor y Él va a obrar a favor de cada uno de nosotros. Y con esto quiero terminar. Y quiero que recuerdes en este día que Dios sigue en control de tu situación. Dios sigue siendo Dios y nada se ha escapado de sus manos. Por tanto, en lugar de quejarnos, adorémosles. En lugar de cuestionarlo, reconozcamos su poder y descansemos en Él. Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo nuestro sanador, nuestro médico divino, nuestro proveedor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro abrigo.
Él sigue siendo nuestra salvación, Él sigue siendo nuestra esperanza, Él es el todo. En este momento de crisis es cuando más necesitas meterte con Dios. Es cuando más necesitas reconocerlo en todos tus caminos. En este momento lo que estamos pasando es una alerta. Es el Señor llamando nuestra atención y diciendo, ¿saben qué? Pueblo mío, aquí estoy. Todavía sigo sentado en mi trono. Todavía sigo siendo Dios, todavía soy ese Dios grande, ese Dios todopoderoso. Mi mano no se ha cortado para ayudarte. Así que en esta mañana o en este día, yo quiero orar por ti, ahí donde tú estás. Quiero que levantemos un clamor muy especial en este día, por todas las personas que han perdido un ser querido por esta pandemia. Quiero que oremos por los Estados Unidos. Quiero que oremos por los otros países. Quiero que oremos por el estado de Nueva York, que es el que está siendo más afectado de todo Estados Unidos en estos momentos. Quiero que oremos por aquellas personas que han perdido un ser querido. Pero también quiero que oremos por aquellas personas que están en los hospitales porque han sido afectadas con este virus. Aquellos que están luchando con la vida y la muerte con esta enfermedad. Quiero que oremos por aquellos que han perdido sus trabajos. Quiero que oremos por aquellos que en este momento están pasando por una crisis económica en sus casas. Quiero que oremos por paz, pero yo quiero que tú reconozcas que esto no se ha escapado de las manos de Dios. Que Dios sigue siendo Dios, ese Dios grande, ese Dios fuerte, ese Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese Dios sigue estando en control. El Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran, Él sigue estando en control. Así que nada se ha escapado de las manos de Dios y tú puedes descansar en este momento. Así que donde tú estás, yo quiero que me acompañes en esta oración. Y si hubiera alguna persona que todavía no ha abierto su corazón a Dios, si ha habido una persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, alguna persona que nos escucha que no ha tenido esa relación todavía con Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que ahí donde tú estés, tú abras tu corazón y que tú digas, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Yo quiero que tú seas el Señor de mi casa, de mi hogar, de mi corazón. Yo quiero que tú le digas, Señor, yo sé que tú me puedes sanar si estoy enfermo, porque tú eres mi sanador, tú eres mi médico divino. Aquellos que en algún momento sí tuvieron una relación con Dios, pero por circunstancias de la vida se enfriaron, se apartaron, le dieron la espalda a Dios, no importa. Él está aquí, Él se hace presente en tu vida el día de hoy y Él te dice, ven a mí, hijo mío, ven a mí, hija mía. Este es el tiempo donde Dios está llamando al mundo entero, está llamando la atención, porque Dios quiere que tengamos una relación con Él. Aprovecha este tiempo que estás en casa y comienza a tener una relación con Dios, con ese Dios que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece una vida eterna. Dios te ofrece una vida de esperanza. Él está contigo. No tienes por qué pasar este tiempo de cuarentena solo. No tienes por qué pasar este momento de crisis solo. Él prometió su presencia con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Así que qué mejor compañía para estos días de crisis que tener la compañía de nuestro Dios. Y cuando esto pase, aún así, la mejor compañía que podemos tener es Dios. No en los momentos de crisis, también en los momentos de gozo y de alegría. También nuestra mejor compañía siempre va a ser Dios.